Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Chicas, tanto que os quejabais de que no sacaba perfumería femenina, sí, la tengo aquí. Voy a dedicaros un momentico a vosotras. Voy a hacer aquí un paréntesis dentro de la perfumería masculina para presentaros una fragancia de la cual se desconocen por completo las notas. Sí que se pueden detectar determinadas notas. Con entrenamiento se detecta absolutamente todo y solamente voy a dar 3 o 4 porque no me voy a meter mucho más allá, porque también tengo que reconocer que esta fragancia de aquí, esta Marilyn Eau de Toilette, en su versión 100 mililitros, elaborada por Puig, pero que además en la parte inferior sí que Marilyn Monroe está registrada como una marca, bueno, supongo que sería en un momento determinado, pues se le dio la licencia dentro de los años 80-90, digo yo, y se llevó a cabo la producción por parte de Antonio Puig de esta Marilyn Monroe. Concretamente esta se llama Marilyn Se acabó Eau de Toilette, punto pelota, se ha terminado lo que se daba, y utilizan lo que era su rúbrica, su firma en la parte inferior, y también demuestra que está bajo licencia, o estaba bajo licencia de Puig, de Antonio Puig, en la parte inferior, porque vienen los datos de pues eso, de que es licenciataria o que fue licenciataria en esos tiempos que corrían. No me la voy a echar, la llevo ya puesta, me la he aplicado aquí porque hay un pequeño problema con ella, y es que es en versión splash. De todas formas, también tengo que comentaros que no huele ya como se supone o se entiende que debiera de oler, pues pasado el tiempo. Así que está aquí y vamos a la aproximación y lo veis todo, pero muy bien, ya de ya. Fijaros lo que son las cosas, que voy a empezar todo esto por la botella, justo, pero así, como Dios manda. La botella, que tiene forma de corazón o de busto. Esto puede llevarse a engaño porque, claro, aquí está como redondeado, pero bueno, efectivamente pues se puede entender como un busto, aunque aquí tenemos lo que es la superficie, que podríamos hasta incluso pensar que me recuerda a Declaración de Cartier, que hace justo el tronco en la parte superior como si fuese un hombre. Y aquí tenemos casi semi lo mismo, aunque entendido dentro de dos ideas de diseño. Como la de un corazón, bueno, también depende de cómo lo pongas, se puede entender como otra cosa, donde la espalda pierde su nombre. Y no es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Bueno, vamos a dejarnos estas consideraciones y vemos una botella que tiene prestancia, que tiene peso, que esto costó en su tiempo hacerlo dinerico. No sé el precio real que tuvo cuando salió al mercado. Yo la adquirí, me parece que fueron por unos 15 euros aproximadamente, y aquí tenemos un tapón que está como muy pues eso, muy dorado, porque es un tapón dorado que además, si retiro, pues es un plasticazo, porque es un plasticazo, no tiene prestancia ni tiene nada, pero es bonito, no es nada feo, pero hay que entender las cosas también dentro de lo que estuvieron hechas. Aquí lo que sí que tenemos es esta cosa aquí, bueno, esto es donde realmente enrosca el tapón y poquito más. Todo lo demás es elemento decorativo de esta Marilyn. Ya estáis viendo que es una boca de botella aquí, que es en splash, y que ya, como he comentado, no voy a aplicarme. En la parte inferior, pues aquí está, a ver si está al derecho o al revés o cómo está, elaborado en España por Antonio Puig, así tal cual. Si se centra y no pasa nada y no se desenfoca, ahí lo tenéis. Y esta es la caja con la imagen de Marilyn Monroe con su firma, que es marca registrada. Por eso digo que esto es una licencia que dieron en su época, en la cual pues aparece reflejado que sí, que efectivamente esto es un producto que han cedido licencia. Y aquí, si lo veis bien, está de nuevo su firma y tapado por lo que fue la etiqueta en su época, pues no sé si vendrá aquí parte, sí, que son derechos reservados de Marilyn Monroe y todo esto. Sí, justo es lo que viene, los derechos de copyright del uso del empleo de su nombre. Y en la parte inferior estáis viendo que lleva poquísima
pues eso, pues que lleva poca composición química, por no decir que nada, porque lo único que dice que lleva la fragancia, o sea, el concentrado de perfume, agua y los colorantes. Y se acabó, aparte del alcohol, por supuesto. Así que, para que lo veáis, os lo acerco ahí, que veo que la cámara hoy está como un poco inspirada y que lo está grabando todo muy bien. Así que, pues ya está. Y en la parte superior, pues aquí plantificaron también la etiqueta en su época y estamos hablando de uno de Toilette. Bueno, chicas, sí, probada, testada y desglose de notas poquitas, porque hasta donde yo puedo entender y alcanzo a que tenga algo, si tiene algo, desde luego van a ser cítricos en la salida. Pues estaría por decir que se trata de una salida en bergamota acompañada de mandarina. Sí, lleva cítricos y se nota mucho, porque además está muy cargada de alcoholes. Y dentro de que está cargada de alcoholes, cuidado porque dura un montonazo de horas. Esta rendía 8 horas perfectamente sin inmutarse, rendía y rinde. Lo que pasa que tampoco la noto yo muy en su sitio ahora, hoy por hoy. Lo he comentado antes, que el paso del tiempo le ha afectado a esta chiquitina de aquí, a esta Marilyn, le ha afectado. Dentro de toda esta historia, la podéis, ya hablo de precios porque me viene a la cabeza, es que la he visto en internet, la he visto en páginas de coleccionistas y tal, y no la he visto excesivamente cara, o sea que alrededor de unos 20 euros, 30 euros la podéis encontrar y os quitáis así el regustillo, porque la verdad es que en sí, la idea del diseño es una monada, y es una cosita, pues una joyita que hay que tener ahí, pues porque sí, y cuidado porque la empresa Marilyn Monroe sigue teniendo, sigue produciendo perfumería. Me parece que tiene uno o dos en el mercado, no sé los que tendrá, pero sigue produciendo perfumería. Así que si queréis investigar más, ir mirándolo y tal, yo me he metido solamente, he visto una que se sigue produciendo y yo me he puesto a buscar esta, pero de esta no hay absolutamente nada porque esto tiene un montonazo de años y no aparece nada. Entonces hay que dejarse llevar un poco por las sensaciones olfativas y lo que se recibe a partir de que ya, y teniendo en cuenta que está un poco degradada, pero evidentemente sí que me quedo con la nota de cítricos en la salida y que efectivamente tiene rosa, tiene jazmín y por supuesto, a más no poder, porque además se nota súper atalcada, ¿no? Lo siguiente va cargada de esos iris de la época junto con el lirio de los valles. Se nota, es algo que está ahí presente, es que lo estás notando, eso... Es que te la echas y dices, uy, esto es que lo lleva. Y además es que me la he aplicado aquí y es eso, es esa sensación de floral atalcado a rabiar. Y fijaros que estamos hablando seguramente de esta fragancia fue generada en los años 80. Y es eso, es que es muy atalcada, es que es muy de la época. Y notas esa sensación de lirio de los valles con rosa, iris, pero sumamente cítrico. Y hasta incluso estaría por decir que lleva en notas base musgo de roble, del que ya no se puede emplear porque está prohibido. Porque la noto con una sensación entre verde y semi-cuasi resinosa en el secado que me llama poderosamente la atención. Sí que es femenina, pero tiene un secado extraño. Es un secado extraño que me lleva un poco hacia lo masculino, pero lo chulo que tiene es que se sigue manteniendo ese olor y esa sensación como de cáscara de naranja o de cáscara de mandarina que tenemos todo el tiempo con ella. Está todo el tiempo esa sensación de cáscara, pero tan sumamente bien acompañada por esas flores tan fabulosas que tiene que la hacen especial, de verdad. Hombre, evidentemente supongo que se acabaría en la licencia con Puig y estos pues ya tomarían por otro sitio y tal. Vete a saber quién es realmente el propietario, porque como sabemos que ella no tuvo familia, ni hermanos, ni nada, igual es la Warner Bros. O cualquier, o el RKO que también quebró, que me parece que al final la terminó comprando Tom Cruise y ya no sé lo que fue de ella. Pues todas estas empresas así de aquella época, igual alguna de ellas Metro-Goldwyn-Mayer o Sony Picture es alguna de las propietarias de estas fragancias, porque esta muchacha, pobretica mía, no tuvo descendencia ni familia, hasta donde yo sé. Entonces, bueno, en fin, ¿a quién le tocaría la millonada de llevarse todo este tipo de merchandising por aplicar su nombre y su... Pues vete a saber. El caso es que
quiero que sepáis que duraba, y lo estoy diciendo, es que las 8 horas sin ningún tipo de... Es que claro, a ver, estas fragancias están hechas en una idea, en unos tiempos en que uno de toilette te lo aplicabas y te olvidabas. Es que te olvidabas, no necesitabas tener que estar reaplicando. Es verdad, tú te comprabas un perfume en los 70 o en los 80, y estoy hablando de perfume y quiero que se me entienda uno de toilette. Te estabas comprando uno de toilette, claro, y ahí es donde ya empezamos a entender más las cosas y cómo iban las concentraciones y todo esto. Pero es que en los 80 y hasta incluso principios de los 90 te comprabas uno de toilette y te duraba una barbaridad. Una barbaridad. Pero ahora te lo compras y te duran un suspiro. Algunos, no todos, también no hay que generalizar tanto. Pero quiero que sepáis que es una bestia. Te lo echas y te olvidas. Y además es muy sensual, porque esos aromas florales acompañados de esa sensación de cáscara es sublime. Y luego encima yo que le encuentro ese toquecito así como machirulo al fondo, un tanto ambiguo, la hace muy chula. Pero es una sensación... Y no es viejuna tampoco, porque no es viejuna, es muy sexy. Es una sensación muy sexy, altamente empolvada, ¿eh? Aquí sí que la sensación, tengo que decir que no es una sensación que tira más, es una sensación que tira hacia el talco del hogar, esa sensación de iris, pulverulenta, pero confluyen en ella ciertas sensaciones que me hacen irme hacia la deriva de que es una fragancia que lo tiene todo. Es decir, va acompañada de jazmín, de lo que es esa sensación del, yo lo diré, es que ahora al final, del iris y por supuesto del lirio de los valles. Están las tres ahí aunadas y conjugadas junto con toques de rosa, que entiendo que será geraniol o algo de esto así, claro, que la hacen muy chula, de verdad. Si tenéis curiosidad por ella, vuelvo a repetir, la podréis encontrar, ahora bastante que yo esté sacando esto para que se disparen los precios de aquí a la luna. Pero también quiero, chicas, y si hay algún chico que quiera probarla o tenga la posibilidad de encontrarla, que la vais a encontrar ligeramente picadita. El paso del tiempo no lo ha llevado bien. Pero dentro de todo eso, si le dais la oportunidad, por lo menos, de que al aplicarla dejáis que se evapore y que se asiente un poquito más y perdéis esa sensación que ya tiene de picado, vais a disfrutarla. Pero le tenéis que dar esa oportunidad para que demuestre que realmente se encuentra bien. Esta está afectada. Esta ya el paso del tiempo no lo ha llevado bien. Pero dentro de todo eso tiene un color súper chulo, muy, muy chulo, y no tiene bolitas de nieve en suspensión. Hay cosas que no entiendo. Si antes se hacían las cosas bien y no se veía nada flotar, ahora que es que todo flota. La mueves y todo flota. Pues aquí no hay nada. Bueno, ¿hay algo? No hay nada. Es un reflejo del foco lo que estoy viendo. Estoy como una cabra. Y ella se parte el culo. Madre mía, no, son burbujas y el reflejo del foco. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Señoras, estela y proyección. Sí que, vuelvo a repetir, es un titán. Y no lo he dicho antes, una estela de 2 metros que se queda reducida a 1 metro más que de sobra durante la vida del perfume, que son las 8 horas, sin necesidad de reaplicar, y que vais a disfrutar sobre todo porque es muy juvenil y que porque además posiblemente muchas de vosotras, cuando estéis viendo esta botella de Marilyn elaborada por Antonio Puig, pues se os va a hacer una sonrisa porque posiblemente vosotras la hayáis usado. Así que ahora sí que sí, señoras y señores, que me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, el Mua Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.